Perfecto. Puede requerir una planificación. A veces pasa que la bibliografía se nos puede enredar un poco, ¿no? Tenemos bastantes, a veces conflictos por ahí, ¿no? A la hora de poder generar una citación, ¿no? Asimismo, no sabemos cuándo citar, en qué punto citar, si es que debemos de citar al final de una oración, al final de un texto, al final de una idea, ¿no? Y justamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a aprender más o menos cómo gestionar la información de nuestros documentos, ¿no? Cómo aprender a no caer en esos problemas a veces, ¿no? Que nos pasan, ¿no? Que vemos un artículo y cuando queremos ver de dónde sacaron esa información nos lleva a otro artículo que no tiene nada que ver con la información citada, ¿no? Y eso de hecho es un criterio para las revistas, para no aceptar publicaciones en sus revistas, ¿no? Es una parte de los criterios para evaluar de que las citaciones se hayan hecho adecuadamente. Así que vamos a empezar. Entonces ya tengo el texto preparado y el Chrome también preparado. A ver, aquí estamos. Vamos a compartir nuestra pantalla. Perfecto. Entonces, Zotero y Mendeley son dos referenciadores softwares gratuitos. Bueno, Zotero es gratuito, que nos va a permitir, como hemos estado mencionando, gestionar la referencia bibliográfica, ¿no? Eh, Tiene bastantes usos, bastantes utilidades el Zotero que nos permite hacer uso no solamente para crear una cita biográfica, sino también para poder descargar estas citas todas en un estilo particular. Podemos tener todas nuestras bibliografías soterizadas en una nube. Vamos a abrir una cuenta de Zotero, así que vamos a ir viendo todas las utilidades que nos da Zotero para aprender a gestionar nuestras referencias bibliográficas. Muy bien, el primer paso que tenemos que hacer para poder tener Zotero es descargarlo naturalmente. Así que nos tenemos que ir a Google y buscar Zotero descargar, ¿no? Y nos aparece este primer hipervínculo que nos lleva hacia esta página de Zotero, ¿no? Donde tenemos aquí la descarga gratuita, ¿no? Para Windows, soy el conector de Zotero y algunos plugins, ¿no? Eh, Nosotros, bueno, si tenemos nuestra Windows, no tenemos ningún problema para descargar esto, pero si tenemos una Mac, ¿no? Una computadora Apple, pues sí nos tenemos que ir a este otro botoncito, ¿no? Que diga Mac. Eh, Seguimos literalmente todos los pasos que nos pidan para hacer la descarga, ¿no? Eh, Eso es un proceso que solamente es cuestión de leer las ventanitas que aparecen y luego generar la descarga. Y finalmente reiniciaríamos la computadora para ver el Zotero ya instalado en nuestra computadora. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para poder descargarlo? En primer lugar, que el Word tenga la cuenta activa. El Word tiene que aparecer teniendo una cuenta activa. La licencia de Word tiene que ser activa. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, no? Nosotros compramos una laptop, ¿no? Generalmente, perdón, esas laptops tienen una licencia gratuita de Microsoft Office por 3 meses, ¿no? Aproximadamente, suele ser así. Si es que uno no compra la licencia original, pues esa eventualmente se va a vencer, ya sea de cuánto compre uno la licencia. Si es 1 año, 2 años, 6 meses, ¿no? Va a depender de la licencia de Windows Office, ¿no? Siendo Office todo lo que es Word, PowerPoint, Excel, etcétera, ¿no? Y pues dependiendo de eso, la licencia pues va a haber un momento en que va a expirar, ¿no? Eh, y nos va a aparecer aquí en esta barrita de aquí, debajo de la barra de herramientas, una barra amarilla, un amarillo clarito que dice la licencia expirado, ingrese aquí el número de licencia, un hipervínculo por ahí que aparece para poder hacer clic. Si nosotros tenemos ese problema con nuestro Word, que suele pasar, es bastante frecuente, es indispensable que eso se solucione antes de continuar o
Claro, antes de empezar a descarga con Zotero. Si no, de otra forma no va a poder ser, no se va a poder instalar todos los puntos que necesita Zotero para poder funcionar. Muy bien. Entonces, una vez ya habiéndonos asegurado de que la licencia de Zotero, perdón, de Word está activa, pues ya podemos hacer la descarga. De hecho, ese es el único requisito que necesitaríamos para poder descargar Zotero. Repito, ¿no? Si es que tenemos una Apple, ¿no? A veces pasa, pero profesora, bueno, estoy en la universidad, este curso, ¿no? De redacción. Profesora, que no me descarga, que yo he intentado y mi Windows está bueno. ¿Qué es lo que pasa? No hay, pero ¿qué computadora tienes? No, es que yo tengo una Apple, una Mac. Ah, bueno, entonces ahí venía el problema, ¿no? Que se tiene que descargar la otra opción de Windows de Sotero para Apple, ¿no? En mi caso yo no sé manejar, pero tengo entendido que el funcionamiento es exactamente el mismo que vamos a enseñar hoy día de hoy. Entonces, Sotero se triangula, ¿no? Tiene un vínculo directo con el mismo Chrome, ¿no? Con la ventana de Chrome, con el Word y con el escritorio de la computadora donde uno lo haya descargado. No tiene esas tres aristas que necesita tener prendido, necesita tener activado para que pueda funcionar. Entonces, en nuestro escritorio, nos va a aparecer este icono de acá, esta Z de Sotero, ¿no? Que es el Sotero de escritorio que se ha descargado, ¿no? Es lo que va a aparecer inicialmente, ¿no? Que es básicamente esta biblioteca, una ventanita donde vamos a tener muchas carpetas a un costado, a la mano izquierda, al centro, perdón, vamos a tener los artículos que están soterizados o guardados en las carpetas que estén seleccionadas y a la mano izquierda la información de cada artículo, ¿no? Donde va a depender los ítems que va a tener, la información que va a tener, dependiendo del tipo de documento que tengamos abierto, ¿no? En este caso, lo que nos interesa mucho es verificar siempre que todo lo que esté soterizado esté en formato de artículo de revista académica. De otra forma, la información y la citación va a variar mucho y no va a ser válido de acuerdo al estilo que nosotros necesitemos, ¿no? Ya está. Otro lugar donde va a abrir Sotero, como mencioné, va a ser en Google Chrome, ¿no? Esto va a funcionar con Chrome, no con Mozilla, no con Internet, ni con ningún otro explorador que no sea Chrome, ¿no? Eso es importante también recordar. Entonces, en Chrome vamos a tener este botoncito aquí que se va a aperturar. En el caso de que no aparezca, por ejemplo, esto es así, ¿no? En el caso de que ustedes ya hayan descargado Google Chrome y no les aparece nada en Chrome, es cuestión de añadir la extensión, ¿no? Anclar la extensión, colocarlo aquí. Y bueno, en mi caso yo tengo esa aplicación así, pero la voy a retirar, ¿no? Y de esa forma tenemos aquí que está vinculado con Sotero. Y finalmente tenemos en la barra de herramientas de Word, este botón de Sotero, que de hecho es el que no va a aparecer en el caso de que tenga su licencia de Windows caducada por algún motivo, ¿no? Felizmente en Perú nosotros tenemos muchas personas hábiles, capaces de poder resolver esos problemas, ¿no? Muchos técnicos, ¿no? En Wilson, por aquí, por allá, que pueden ayudarnos con este problema de la licencia de Windows, ¿no? Eso es algo que, pues, como repito, es muy habitual y se puede seguir trabajando, solamente que en este tipo de instalaciones o complementos que uno quiera agregar, pues no se va a poder agregar, ¿no? Muy bien. Entonces ya tenemos los tres vínculos, Google, Word y escritorio. Y finalmente tenemos un último lugar donde podemos buscar Sotero y tenemos tenerlo activo, que es nuestra cuenta de Sotero. Una vez que ya lo descargamos, lo que vamos a hacer es irnos a regresar y nos vamos a, bueno, perdón, nos podemos quedar acá mismo, no hay ningún problema. Vamos aquí y nos vamos a dar clic en el mismo icono de Sotero.
Y aquí tenemos pues la plataforma principal, ¿no? Que nos explica un poquito sobre Zotero, ¿no? Cómo funciona, sus ventajas, ¿no? Y nos vamos a login, a ingresar, ¿no? En login es donde nosotros vamos a poder tener, obviamente, nosotros vamos en el caso que no tengamos cuenta, nos vamos a crear una cuenta gratuita, ¿no? Y con esto, pues vamos a poder nosotros, pues tener obviamente nuestra cuenta de Sotero y una vez que ya lo tengamos todo registrado, vamos a ingresar. Vamos a ver que la plataforma que nos apertura es muy similar a la que tenemos en nuestro Sotero de escritorio, como ven. A la izquierda de las carpetas, al centro los artículos que están contenidos en cada carpeta y finalmente las características del artículo de acuerdo al tipo de documento, al tipo de archivo que sea, ¿no? Acá de la misma manera tenemos todas nuestras carpetas a la izquierda, al centro los artículos y a la derecha iría las características de cada uno de los documentos que tengamos por acá, ¿no? Esto es lo que vamos a tener aquí. Como vemos, están vinculadas. Si nosotros usamos Zotero y no creamos nuestra cuenta en Zotero, simplemente vamos a poder usar Zotero únicamente en nuestra computadora, ¿no? Pero si tenemos nuestra cuenta de Zotero creada, ¿no? A donde podemos ir, a donde vayamos, vamos a poder acceder a esta biblioteca y generar citas, ¿no? Seguir trabajando en nuestra tesis de repente, o seguir trabajando en, en nuestra monografía o en nuestro artículo final, desde donde estemos, porque vamos a contar con los archivos ya soterizados y nuestra cuenta va a estar abierta en cualquier lugar que necesitemos, ¿no? Muy bien. Entonces, ya habiendo visto los lugares donde tenemos que tener Zotero, vamos a pasar ahora a describir un poquito sobre qué es una cita y qué es una referencia, ¿ok? Ese es un texto que les voy a mostrar, un texto breve, ¿no? Que habla un poquito sobre la migración de las gestantes, bueno, la migración en general, ¿no? Eh, y cómo es que esta migración, bueno, en el caso migración venezolana, ¿no? Va a afectar la salud materna de las migrantes venezolanas, ¿no? Por todo lo que significa ser migrante, ¿no? Es un texto de unos 258 palabras, bastante corto. Muy bien, entonces, este texto, como ven, tiene mucha información, muchos datos en porcentajes, en números, eh, de unas varias fuentes que están siendo citadas por aquí, ¿no? Y el objetivo es simplemente pues poder colocar la cita. Recordemos que en todo artículo científico, con mayor énfasis en los artículos originales, que como habíamos mencionado son aquellos artículos que van a tener una metodología, que van a responder a un objetivo, ¿no? Que van a dar resultados inéditos en alguna población. Estos van a tener que todo lo que se mencione en dicho artículo científico tiene que estar ceñido a una evidencia previa, a una evidencia de calidad previa. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo dar mis opiniones propias en un artículo original, sobre todo en ningún documento. El único documento o tipo de documento que puede que acepte un poco nuestra percepción propia o nuestra experiencia propia, eh, puede ser una carta al editor, ¿no? Las cartas al editores sí tienen esa flexibilidad en su redacción de permitirnos quizás opinar un poquito, ¿no? Dar nuestro parecer, quizás, ¿no? Explicar un poco nuestras experiencias, es algo que puede permitirnos una carta al editor. Sin embargo, cualquier otro tipo de documento original tiene que ser estrictamente científico y formal, ¿no? Científico y formal. Eh, y de hecho, repito, no es uno de los criterios de eh, no aceptación o de rechazo de un artículo si es que las citaciones no son muy adecuadas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora, con respecto a cita y referencia, a veces, no sé, de repente no en este grupo, pero me ha pasado que hay un poco de confusión sobre cuál es la cita y cuál es la referencia, ¿no?
Entonces, la cita es el numerito que se coloca al final de una idea o de un pedazo de información eh, que requiera que haya sido sacado de otra fuente. Pues, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Una referencia yo ahora puedo colocar justamente aquí del 3,6% de la población mundial vive fuera de su país de origen, ¿no? Está estimado, esta oración. Al final de ella yo voy a colocar una cita, ¿no? Una cita, por ejemplo, se va a llamar el número 1. Ups, aquí estamos otra vez. Aquí coloco el número 1, ¿no? Y esa va a ser mi citación. ¿Qué pasó? ¿Dónde me fui? Aquí. Y yo lo puedo colocar de repente en superíndice. Eso es una cita, ¿no? Eso es una cita. Y las citas no se deben dar todas juntas al final de un párrafo, ¿no? Al final de un párrafo no corresponde el lugar de todas las citaciones que han estado dentro de todo ese párrafo, ¿no? La cita va inmediatamente después de la información que ha sido sacada de otra fuente. No necesariamente al final de una oración. Puede ser, como repito, justamente inmediatamente después de haber presentado alguna información ajena a la propia, ¿no? Por ejemplo, aquí se viene presentando con más frecuencia un tipo particular de migración o desplazamiento forzoso e involuntario debido a los conflictos internos de los países, ¿no? Que incluyen persecución política, violencia y violaciones a los derechos humanos. Entonces, de repente, de persecución política yo lo saqué de una fuente 2, ¿no? Así que pongo aquí en superíndice. Lo de violencia yo lo saqué de la fuente 1, que ya es la que ya he citado, ¿no? Y violaciones de los derechos humanos yo lo saqué de una fuente 3. Entonces, como podemos ver, perdón, como podemos ver, es inmediatamente después de colocar de hacer o de dar un pedazo de información que se coloca la cita, ¿no? Así sean 3, 4, 5 citaciones por oración, es válido, completamente válido, ya que refleja, ¿no? Que es aparte de que es necesario porque pues tiene que citarse, tiene que validarse toda la información que se ha obtenido, ¿no? Como vimos en niveles de evidencia, ¿no? Cada tipo de estudio y cada diseño, cada cálculo de muestra va a dar más o menos confiabilidad de un artículo que esté emitiendo algún resultado, ¿no? Entonces, el hecho de que ustedes coloquen muchas citaciones en una oración, más que nada refleja que han podido estudiar mucho el tema, que se han podido empapar muy bien del tema y que el texto es un texto muy trabajado, muy digerido, muy elaborado con sus propios medios, ¿no? No es una copia y pega, no es un texto de repente con información poco rebuscada, ¿no? Entonces, eso es importante también que nosotros podamos identificar. Disculpen por ahí si me escuchan tomando un poco de agua, sino que como me pudieron escuchar un poquito antes, estoy un poquito ronca. Muy bien, entonces, y la referencia, una vez que ya tenemos localizadas nuestras citas, nuestra referencia básicamente es abajo, ¿no? Al final del texto se colocan las referencias bibliográficas, donde vamos a colocar 1, 2 y 3, ¿no? Y vamos a colocar, dependiendo del estilo que nosotros deseemos, vamos a colocar la referencia bibliográfica respectiva, ¿no? En términos de las revistas biomédicas, es lo más usual utilizar el Vancouver, ¿no? Como estilo para revistas biomédicas, para artículos científicos biomédicos, ¿no? Si hablamos de ciencias sociales, por ejemplo, psicología, letras, se suele utilizar mucho el formato APA, ¿no? Y pues como vamos a ver ahora en la plataforma de Zotero existen muchísimos estilos más, ¿no? Dependiendo de cada revista, ¿no? Eh, es por eso también, antes de continuar, ¿no? Recomendarles, ¿no? Siempre que ustedes busquen hacer una publicación, busquen hacerlo en revistas
biomédicas, ¿no? En revistas de medicina, en revistas de enfermería, que hay unas cuantas también, un banquito de revistas de enfermería que también están citadas, porque muchas veces nos pasa, ¿no? Que nosotros manejamos cierto estilo bibliográfico, cierto estilo de redacción también, ¿no? Donde, como repito, vamos a básicamente basarnos en informar, informar los datos ya obtenidos de otras fuentes, en un formato, en un estilo bastante académico, bastante formal de redacción que tenemos que hacer. Eh, pero lo mandamos a una revista que no es biomédica, ¿no? Y las correcciones van a ser, por ejemplo, no, que no es el estilo de redacción, que no es el formato de referenciación, que tenían que colocar sangrías, tenían que colocar sangrías francesas, etcétera, etcétera. No son un mundo diferente de redacción, de citación, de referenciación, en otro estilo que no sea el Vancouver. Ahorita vamos a aprender el Vancouver porque es básicamente era aceptado por revistas de nuestro rubro, ¿no? Así que tener cuidado también, adelantamos un poquito de la clase que viene al final del curso de publicación de artículos científicos. Muy bien. Entonces, la referencia de tipo Vancouver va a tener las siguientes partes. Vamos a tener aquí, a ver, aquí estamos. Vamos a tener aquí los apellidos y nombres de los autores de acuerdo a cómo ellos hayan colocado su nombre. Ya van a ver que en el proceso de publicación uno le da a la revista el nombre con el que va a ser citado, ¿ok? Ustedes deciden si quieren ser, yo me llamo por ejemplo Claudia Saldaña, ¿no? Claudia Vera Lucía Saldaña Díaz. Ustedes deciden si para el mundo van a ser Claudia Saldaña, van a ser Claudia Saldaña Díaz, van a ser Claudia S.D. ¿no? Si van a ser CB Saldaña Díaz, ¿no? Eso es algo bastante libre, ¿no? Como desea uno ser conocido en la comunidad científica, ¿no? En mi caso yo soy C. Saldaña Díaz con un guión, ¿no? Si no, honor a los apellidos de mis dos papás, ¿no? Pero eso es elección propia, ¿no? Y ese nombre, ese membrete que coloca cada autor, es el que se coloca aquí, ¿no? En la referencia. No se busca por ahí el nombre completo del autor, de los autores, no se busca el nombre que ellos han colocado como su membrete en la autoría de los artículos, ¿no? De todos los autores, y aquí se coloca como máximo 6 autores. No se debe de referenciar más de 6 autores porque sería demasiado largo. Y se coloca como máximo 6 autores y el resto se coloca et al, ¿no? Entonces, repito, se coloca apellidos, nombres de los autores, entre comas, máximo 6 y el resto et al. Luego se coloca una coma y se coloca el título del artículo, ¿no? El título del artículo va en referencia al título original en el idioma en el que ha sido publicado. No hay que traducir ningún título en el caso de que lo queramos referenciar al español. No, o sea, si el artículo se lee en inglés, se coloca en inglés. Si está en portugués, se coloca en portugués, ¿no? O en el idioma que fuera, se coloca en dicho idioma, así luego hayamos leído una traducción. Y, y finalmente, no, perdón, y a continuación, ya seguido de un punto, ¿no? Todo esto va a ser entre puntos, no comas, sino punto. Se va a colocar el nombre de la revista. El nombre de la revista, ¿no? Luego se coloca el volumen, número, edición, año de la publicación, ¿no? Y finalmente se coloca ahora sí el país. Punto. Eso es más o menos lo que tiene que ir para referenciar un artículo científico según Vancouver, ¿no? Hay también un estilo, ¿no? Ahora también
que se agrega el DOI del artículo citado, ¿no? Eso también es una adición que uno puede colocar el DOI. Como ven, puede ser un poquito engorroso encontrar toda esa información. Hay artículos que no cuentan con toda la información que se pueda necesitar. A veces es muy complicado conseguir el volumen, número, edición y año, ¿no? Porque hay que entrar a la página de la revista, buscar la revista en sí, porque a veces en su formato editorial no contemplan la colocación del volumen, del número, de la edición de la revista, ¿no? A veces eso es algo que pasa, es muy usual, así que puede ser engorroso. Ahora imaginemos que tenemos solamente con tres referencias, ¿no? Una, dos, y acá tenemos la tercera, ¿no? Imaginemos que tenemos estas tres referencias y pues simplemente estoy leyendo esto y me parece que no. Me parece que primero, violaciones de los derechos humanos, ¿no? Yo lo quiero colocar primero, por acá, y política lo voy a colocar hacia el final, ¿no? Y me di cuenta que esto no estaba escrito por la referencia número 1, que la tengo por acá, ¿no? Esto de acá no fue escrito por 1, sino fue escrito por un 3, ¿no? Entonces, ahora, después de haber hecho estas breves modificaciones, me correspondería a mí, vamos a agregar un poquito eso de acá, me correspondería a mí de repente irme a referencias antes de continuar y mover el 3 hacia el 1 hacia abajo y hacer toda una reorganización de mi bibliografía porque si luego buscan van a ver uno que está desordenado, entonces me correspondía aquí también cambiar el número 1, el orden de esto, ¿no? Aquí luego colocar 2 y aquí colocar 1, 9 o 2 o 3, en realidad ya perdí la cuenta de cuál correspondía en cada uno de estos. Entonces, esto es un trabajo demasiado arduo, demasiado confuso, eh, que sinceramente no es dable, es muy difícil que se pueda hacer sin cometer muchos errores en el camino y sin perder muchísimo tiempo, ¿no? Si de por sí la redacción es un proceso que requiere de inspiración, requiere de armonía, requiere de poder tener libertad de ordenar y desorganizar y volver a ordenar nuestra información, tener muchos borradores hasta tener ya el final, ¿no? De que ya podamos tener esa libertad de mover la información de acuerdo a cómo suene mejor, de cómo esté mejor presentada, pues ir haciéndolo el proceso, este proceso junto con el cuidado que requiere no desordenar la biografía, pues obviamente es algo bastante difícil, ¿no? de hacer. Entonces, es por ese motivo que se utilizan los referenciadores biográficos, porque nos permiten a nosotros tener este orden automáticamente, ¿no? Tener toda la información de un artículo automáticamente colocado en la referencia y todo el desorden o la reorganización de la bibliografía y del orden de las referencias también en automático, ¿no? No va a requerir que sea nada de esto manual. También en relación a lo que comentó el licenciado Campaña, ¿no? El cómo nos pudo enseñar la automatización de nuestra base de datos, a crear tablitas, ¿no? Algo que es que lo vemos tan frecuente, pero a veces se nos hace tan difícil de hacer, pues esa automatización que también nos da esos paquetes, también nos la puede dar Sotero, ¿no? De automatizar los procesos y así ahorrar tiempo. Muy bien, entonces vamos a ver ahora nuestro Google Chrome y empecemos a soterizar. Antes que eso quería verificar a la hora, ya tenemos hasta las 4:20, estamos súper bien de tiempo para aprender. Muy bien, entonces vamos a hacer una búsqueda bibliográfica en PubMed, ¿no? Ya aprendimos a usar PubMed,
Ayer habíamos aprendido a hacer una búsqueda avanzada, sencilla, con información no contaminada por otros artículos que no me interesan, sino basados únicamente en mi pregunta de investigación. Entonces ahí ya eso ya lo tenemos fresquito de ayer, los que no pudieron estar ayer presentes. Ya estamos organizando los videos para que los podamos compartir vía correo, ¿no? Vía email. Y va a ser en un Drive, ¿no? Para que puedan estar en una nube. Ustedes saben que todo esto pesa, así que en el Drive pues vamos a tener ese acceso a todos los videos si es que no lo pudieron ver por completo ayer. Pero bueno, vamos a hacer nuestra búsqueda, vamos a buscar de repente, esto es migración, ¿verdad? Migración. Obviamente esto está en inglés, así que vamos a poner acá. Mm, ahí está. Vamos a buscar eso, salud de los migrantes. A ver, vamos a ver acá. Vamos a hacer un ejemplo, obviamente eso no tiene nada que ver con el texto que estamos utilizando. Vamos a hacer 3 citaciones. Antes de empezar nuestra soterización, nuestro guardado de artículos en Zotero, no podemos hacer lo que estamos haciendo ahorita en primer lugar. Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro Zotero, asegurarnos que esté abierto y asegurarnos de crear una carpeta que nos permita guardar la información nueva que vamos a buscar, o en todo caso ubicarnos en la carpeta donde ya venimos guardando nuestra información. En este caso vamos a colocar esa carpeta con el nombre de curso precongreso. Muy bien, aquí lo tenemos. Y en este curso precongreso vamos, ya habiendo abierto esa carpeta, pues nos vamos a migración. Vamos a poner acá. En el embarazo. A ver. De repente, aquí. Salud reproductiva entre las mujeres venezolanas migrantes, ¿no? En el norte, en el borde norte del Brasil. Vamos a crear esta citación. Entonces, una vez que tenemos este artículo y es justamente con el que yo he hecho, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que ya recién estoy redactando ese texto y estoy utilizando este artículo para generar esa citación. Me voy a la barra superior, mano derecha, y vemos que ya no tenemos la Z de Zotero como teníamos aquí, ¿no? Una Z de Zotero, sino que me voy a ir, ya se convirtió en un documento en blanco. Quiere decir que ya está listo para ser soterizado y este icono, este sobrecito en blanco, significa artículo científico. Le doy clic ahí y como vemos acá dice que se está guardando en curso precongreso y ya está completamente guardado. Yo me voy a mi Zotero de escritorio y veo que sí, efectivamente ya está guardado. Y como podemos ver aquí, ha descargado automáticamente toda la información de dicho artículo, incluyendo el resumen, no tan largo. Tiene todos los autores, tiene la publicación, el volumen de publicación, cuántas páginas, bueno, en qué página se encuentra, la fecha, el nombre de la abreviatura de la revista, el idioma, el DOI, el ISSN, perdón, eh, el título corto de la revista y muchos datos adicionales más, ¿no? Entonces, eso como ven se hace automáticamente, ¿no? Imaginemos que además de esta página, yo voy a utilizar una fuente de información oficial. De repente yo voy a utilizar la página de migrantes forzados de la ONU, ¿no? A ver qué es lo que dice la ONU sobre ellos, ¿no? Entonces yo tengo aquí esta página y tengo de repente esto de acá. ¿No? Esta página que me habla sobre los refugiados no tiene el plan de trabajo, no tiene como un plan de trabajo y yo me quiero basar en este plan de trabajo de la ONU para
solventar, ayudar o verificar este problema de la migración, ¿no? Todos los problemas que tienen que ver con la migración. Entonces yo me voy a mi página de Zotero, pero como ven, ahora ya no está en blanquito, una hojita blanca, sino está en un icono de PDF. Y miren lo que pasa cuando yo lo soterizo. Este de acá no tiene un título en particular, se llama WordPlan GCM, ¿no? Y vamos a ver cómo me lo soterizó. WordPlan GCM PDF, pero a la hora de verlo, no tiene nada de información. No está guardado como ningún tipo de documento en particular, solamente como un PDF. Y de hecho incluso no tiene como desglosar, solamente me permite ver PDF, pero no me permite hacer nada más. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en este caso? En este caso sí se va a requerir hacer un trabajo manual, ¿no? Un trabajo manual en el que agregamos, por ejemplo, aquí un documento y le coloco aquí, ¿no? Todos los datos necesarios, ¿no? Word, plan, el que sea, ¿no? No sé, no recuerdo bien el título. Los autores serían las Naciones Unidas, ¿no? La editorial no tiene, fecha sí, vamos a buscar la fecha que tiene, y etcétera, ¿no? Y de esa forma yo lleno mi información de esta fuente oficial, de este documento, de una fuente oficial que es válida para poder generar una citación, ¿no? ¿Qué pasa si yo necesito de repente, por el contrario, una página web? Una página web de este centro de acá, que es la Organización Internacional de Migraciones, ¿no? Me voy al OIM y acá yo tengo también información importante, ¿no? Datos e investigación. Vamos acá, vamos a ver, yo tengo esta información. Esta información no está, por ejemplo, en un artículo, ¿no? Esta situación no la tengo yo en un artículo científico en particular, sino la tengo en páginas oficiales, páginas gubernamentales, páginas de organizaciones no lucrativas oficiales, ¿no? Las salas situacionales del MINSA, las salas situacionales de Latinoamérica, de la OPS, con respecto a COVID, la sala situacional de John Hopkins también a nivel del mundo, de repente documentos de los ministerios, todas esas informaciones oficiales, la FDA, la CDC, información que conseguimos solo en la página, pero que no están necesariamente en un artículo científico, pueden utilizarse y pueden ser citadas. Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo nos aparece? Nos aparece una hojita de celeste, ¿no? Y a la hora de querer soterizarlo, vamos a ver cómo es que se guardó. Se guardó esta vez sí como una página web, que es lo que es, ¿no? Y tiene toda la información, el URL, el acceso, etcétera, ¿no? Y pues sí, sí se puede también generar una citación de esta forma. Obviamente, como digo, la única excepción, el único permiso que tenemos para utilizar este tipo de fuente de página web o de documento oficial es que sea información de repente que se autorice constantemente, que no ha sido encontrada en el marco de un artículo científico, sino que es más un reporte epidemiológico y pues es algo en lo que se puede confiar. No se puede generar citas, no se debe generar citas para un artículo de una página que no sea oficial, ¿no? De Wikipedia, de UpToDate, eso no se puede citar porque no es una fuente oficial. Muy bien. Entonces ya teniendo yo uno, dos, tres documentos, como vemos acá, este WordPlan no nos va a servir, así que es mejor eliminarlo, quitar el elemento de la colección y quedarnos solamente con los tres que vamos a citar, ¿no? Como repito, si es que por ahí, de repente con el tema de los libros, ¿no? También es factible y es dable que nosotros citemos algún libro a la hora de hacer nuestra reseña, nuestra introducción, nuestro marco teórico,
De repente ya la redacción del manuscrito final, vemos que queremos colocar una información muy básica, no muy teórica, y para eso voy a citar mi libro, no sé, mi Harrison, mi Williams, ¿no? Eh, quiero ponerme a citar eso. Entonces se puede hacer la citación también de forma manual, agregando un libro. Como vemos acá, Sotero tiene toda esa cantidad de documentos que puede generar cita, ¿no? De las que se puede citar, ¿no? Correo electrónico, caso, carta, estatutos, informes, libros, manuscritos, patentes, películas, podcasts, etcétera, ¿no? Y se puede generar pues de esa forma el vínculo. Eh, entonces vámonos a nuestro Word. Yo ya sabiendo, ¿no? Dónde tengo mi información, por ejemplo, acá tengo una información de la IOM, de la Organización Internacional de Migraciones. Lo que yo voy a hacer si quiero colocar aquí es información de esta organización, me voy a mi botón de Sotero, coloco aquí al final de esa idea o de esa información, al final coloco mi cursor y me voy a añadir editar citación. Como ven acá, me aparece esta ventanita donde me dice estilo de cita. Escojamos el estilo de cita. ¿Qué cita nos han pedido para poder hacer nuestro protocolo, artículo científico o lo que sea que queramos hacer? Como vemos acá, tenemos muchas opciones. Tenemos todas las de American Psychological Association, que es ya de APA, ¿no? Hemos visto muchos memes de repente, mucha información por ahí sobre qué es APA y que da mucho miedo a muchas personas. Pues efectivamente es un estilo bastante complicado de hacer, ¿no? Felizmente nosotros como médicos lo que nos piden básicamente siempre es Vancouver, ¿no? Vancouver a secas. Ahora, si bien todas las revistas, o la gran mayoría de las revistas biomédicas utilizan Vancouver, es necesario primero, antes que nada, asegurarnos en la revista que efectivamente va a utilizar Sotero. Eso ya lo vamos a ver en la clase final sobre publicación de revistas científicas, porque muchas veces pasa, ¿no? De que envían y lo devuelven tal cual porque el estilo no era el que yo solicitaba, ¿no? Entonces va a depender principalmente de la revista que está, que solicita la revista, ¿no? Agregamos OK y nos aparece esta pequeña barrita. Esta barrita nos sirve para nosotros para poder, si nosotros recordamos quién dijo esto, por ejemplo, vamos a buscar acá Ion. A ver si nos aparece. No, no nos aparece nada, por ejemplo, buscando Ion. Muy bien. Muy bien, entonces, si yo no recuerdo exactamente el nombre del autor, se me olvidó, no lo apunté, o de repente eso lo leí ayer, y ahorita no me acuerdo, y ya cerré todas mis ventanas de Google Chrome y no puedo recordar de dónde lo había sacado, pero sí recuerdo el título más o menos, pues me voy aquí, la flechita, y me voy a Vista Clásica. En Vista Clásica me parece algo muy parecido a mi Sotero de escritorio, donde yo puedo ver aquí quién es el que dijo esa información. Por ejemplo, esto de acá lo dijo la Organización para la Migración y doy clic en OK, ¿no? Y como ven, Vancouver, la característica de la cita de Vancouver es que es el número sin superescrito o sin hacerlo chiquito hacia abajo ni chiquito hacia arriba, superscript o underscript, y entre paréntesis el número, ¿no? Eso es ya característica usual, característica del estilo de tipo Vancouver. Y de repente yo me voy más arriba y digo, uy, me olvidé de citar acá que tenía que citar esto, ¿no? De que el 3.6% de las personas viven en su país de origen. Pues hago el proceso igualito, ¿no? Tengo que editar citación, vista clásica, y esto lo dijeron en Macuch. Y de repente aquí me habla de violación de los derechos humanos y violencia política, ¿no? Entonces que todo eso de repente lo saqué de una sola fuente, que es la fuente, esta clásica, este de acá, el Worker. Muy bien.
Ok, entonces yo tengo acá toda esa información y como ven, por más de que yo coloqué esta citación como la número 1, ya se cambió automáticamente al número 3. En el caso hipotético de que no haya habido ningún cambio, a pesar de que yo modifique cosas antes, pues simplemente se coloca aquí refresh, actualizar. Y al actualizar automáticamente se actualizan los números y se actualiza la referencia. Entonces yo con esto me voy a ir aquí, ¿no? Y coloco aquí mis referencias bibliográficas. Aquí coloco Enter. Muy bien. Y hago clic otra vez en mi Zotero para poder colocar, añadir y editar bibliografía. Y como ven, automáticamente esa bibliografía ya se cambió, ¿no? Ya se colocó. Y como vemos aquí, tenemos toda esta información. Incluso se jaló una más, el número 4. ¿No? Y como vemos, tiene los apellidos, el título de la revista, el nombre de la revista, el año, número y publicación o páginas de la revista, ¿no? Entonces, eso es lo que nos toca hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa de repente si yo me confundí? Ah, no, ¿sabes qué? Mira. Aquí arriba es el número 3. Esto lo dijo IOM, la Organización Internacional de Migraciones. Esto va acá. Esto va acá. Y acá de repente yo esto lo saqué de otro lugar, ¿no? Quizás lo voy a sacar de... Perdón, aquí. Ya está. Como ven, automáticamente todo se cambia y si vamos aquí al texto también está. Si no encontramos cambios, simplemente colocamos actualizar y ya está, automáticamente se cambia. Entonces, como ven, no es nada complicado, es bastante flexible, nos permite tener una base muy organizada y sobre todo, vamos aquí a nuestro Google Chrome, nos permite tenerlo en línea. Vamos a buscar por acá. Estudiamos curso precongreso. Y en línea también lo tenemos los 3 artículos documentados aquí. Esa es una ventaja bastante grande para poder trabajar desde cualquier lugar que tenga internet y nuestra computadora, ¿no? Nuestra laptop. Muy bien, ahora, ¿qué más nos puede permitir Zotero? Por ejemplo, yo tengo toda esta información y yo puedo hacer el clic derecho aquí a Zotero y me da muchas opciones que yo necesito, ¿no? De repente a mí me piden mi asesor de tesis, ¿no? Me dicen, o de repente, ¿no? Les piden para toma de decisiones en su hospital, miren, tráiganme toda la evidencia que ustedes encuentren para poder establecer de repente tal técnica operatoria, ¿no? En las cesarianas con placenta previa de repente, ¿no? Quiero evidencia para poder mostrárselo al doctor. O de repente quiero evidencia de que se necesita tal tipo de pezonera, ¿no? Para una succión, una lactancia materna mucho más efectiva en prematuros, ¿no? Pero quiero evidencia porque si el director yo no le doy evidencia, él no me va a hacer caso, ¿no? Entonces, una forma de hacer un informe respecto a eso es colocar aquí, exportar colección. Lo descargamos, acá tenemos muchas opciones para poderlo descargar. Vamos a descargarlo en Zotero RDF, exportar notas. Y lo bajamos aquí a guardar. Y vámonos aquí a nuestro escritorio a ver qué es lo que descargó. ¿Dónde está? Aquí está curso precongreso. Entonces, esto, por ejemplo,
se va a abrir automáticamente, como ven, en Zotero. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si es que ustedes están haciendo un trabajo en conjunto, son 3 autores o 4 autores y quieren, y quedan ustedes, ¿no? Mira, cada uno va a buscar 10 antecedentes de tal idea de investigación, ¿no? Entonces lo que van a hacer simplemente es que descargan aquí, soterizan sus 10 artículos, 5 artículos, lo que sea, que hayan quedado en compartir, lo exportan en formato Zotero, RDF, y lo pueden enviar en ese formato para que el que se va a encargar de generar las citas o el manuscrito final, pues tenga esas citaciones correctas, ¿no? Con ustedes, ¿no? Eso es ya la utilidad de ese Zotero RDF. Se puede mandar por correo, se puede mandar por cualquier medio para poder tener la misma bibliografía que se ha soterizado automáticamente. Ahora, otra utilidad yo tenía aquí. Generar un informe a partir de la búsqueda, donde como vemos acá también nos puede presentar todos los artículos que nosotros hemos autorizado, ¿no? Con la información que se ha recabado de cada uno de los artículos. De repente su asesor les dice a ustedes, no, mira, para su tesis yo necesito que usted me traiga 20 bibliografías de su información, sus datos que necesita, con sus respectivos resúmenes para ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué necesitamos? O repito, ¿no? En el hospital les piden, mire, yo quiero 20 evidencias de que ese dispositivo biomédico es útil y vale la pena comprar en un hospital. O de repente evidencia científica de que diga que, no sé, tenemos que quizás utilizar o cambiar la estrategia de psicoprofilaxis o de repente eh, proponer, ¿no? ¿Por qué se debería proponer colocar una camilla de parto vertical de repente, ¿no? En los hospitales, ¿no? Y ustedes, qué mejor forma de hacer esas propuestas a su institución, a sus hospitales, qué mejor forma de presentarse con un asesor de tesis, qué mejor forma de simplemente poder validar, ¿no? Una decisión que usted está tomando, no como jefe de servicio de repente, ¿no? O como futuro, o como trabajador que acaba de empezar de repente, dice, mire, pero, jefe, yo encontré esta información y esto está publicado aquí, aquí, aquí. Pues que es enseñándole un informe, un resumen de Zotero, es una forma bastante bonita, bastante interesante de presentar un documento, ¿no? Y obviamente esto se puede descargar, ¿no? Se puede guardar acá, lo puede mandar a imprimir y ya lo tiene listo. Ahora, otra opción también que esto nos da es crear bibliografía a partir de la colección, ¿no? De repente, eh, simplemente quiere hacer usted un artículo, no, perdón, una presentación en PowerPoint, ¿no? Y pues obviamente le gustaría tener toda su bibliografía referenciada, ¿no? Pues, de repente es un congreso internacional o va a ser su sustentación de su tesis, ¿no? Y quiere tener toda la biografía de su ponencia, de su exposición, de su informe, lo que sea que quiera presentar bien informada. Entonces, ustedes van a crear con esta herramienta ustedes pueden crear toda la lista de bibliografía que ustedes han utilizado para dicho trabajo, ¿no? Ustedes igual deciden acá el formato de estilo, van a colocar la bibliografía y la van a guardar aquí como HTML, ¿no? Van a colocarlo como bibliografía, sí, efectivamente, y en HTML. Vamos a guardar igual en mi escritorio y vamos a ver cómo nos apareció. Aquí está. Les va a aparecer con un formato, como un enlace, un vínculo directo a Chrome. Le hacemos doble clic y nos aparecen, como ven, las citas en Vancouver, ¿no? Entonces ustedes están haciendo un trabajo en PowerPoint, ¿no? En PowerPoint no tiene, como vamos a abrir acá el PowerPoint para que vean que no tiene la opción de Zotero.
PowerPoint no tiene la herramienta de Zotero en su barra de herramientas. Así que, pero igual, ¿no? Ustedes han hecho unas diapositivas y han usado referencia gráfica, solamente que es muy pesado a veces ponerse a redactar la biografía, a veces uno nada más copia el link, pero no es suficiente con el link, ¿no? Una herramienta útil es descargarse, como hemos visto acá, vamos a volver acá al Zotero, ¿no? Hacer clic derecho sobre la carpeta, colocamos crear bibliografía a partir de la colección y, y nos aparece un enlace a Google Chrome con la bibliografía ya hecha, ¿no? Entonces nomás nos quedaría copiar y pegar esa bibliografía y colgarlo en nuestra presentación que hayamos hecho. O de repente, si por ahí justo tenemos que hacer un trabajo, un reporte, una monografía, cualquier documento, como digo, nunca está de más generar referencia bibliográfica, es algo que nos da mucho sustento, mucho peso, habla muy bien de nosotros citar todos los documentos que nosotros presentemos, así sean institucionales, así sean de repente cosas de diario de trabajo, si está referenciado es mil veces mejor. Y justo en ese momento se les venció la licencia de Word, pueden utilizar como un medio de salvataje esta herramienta para poder de todas maneras colocar la referencia en Vancouver en su trabajo sin que esto pues les demande mucho más tiempo y mucho más trabajo, ¿no? El único detalle sí es que por favor estén pendientes de que la información sea colocada adecuadamente. Por ejemplo, acá coloqué muy poquita información, ¿no? Teníamos que haber colocado de repente el URL, colocar de repente la fecha, el idioma, la editorial, un breve resumen de qué se trataba, ¿no? Cuando vamos a ingresar información manualmente, ya sea de libros, de documentos en PDF, eh, de básicamente esas son las dos opciones que más vamos a colocar, ¿no? En esos formatos. Es importantísimo que coloque la mayor cantidad de información posible para que la cita sea más adecuada, ¿no? Ahora, yo creo que, mire, justo estamos 4:20, nomás un último detalle, Zotero también nos permite bajar música, soterizar videos de YouTube, ¿no? Muchas veces nos pasa de que de repente en YouTube encontramos algún video interesante, ¿no? Quizás, no sé, algún comunicado importante o de repente un video de, pues de algún, por ejemplo, a veces yo a mis alumnos les paso el video de cómo instalar Zotero, ¿no? Yo sé que es algo muy técnico, es algo que es simplemente seguir paso a paso, 1, 2, 3, como te indica la ventana que va a aparecer, pero a veces pues se complica un poquito, ¿no? Entonces, como yo ya tengo Zotero instalado, me lo puedo desinstalar y volver a instalar, porque perdería mucho de la información. Entonces, para evitar eso, yo les puedo pasar un video y eso, pues, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Se puede también soterizar esto. Y vamos de repente a soterizar, no sé, vamos a colocar acá, Minsa, ¿no? Que nos habla Minsa. Y podemos de repente mencionar esto de acá, ¿no? Este video del Minsa, ¿no? Que está una lectura sobre la resolución ministerial número 193/2020, ¿no? Sobre diagnóstico y tratamiento, que ellos suelen tener, como ven, un canal donde ellos comunican cada resolución importante que ha habido durante la pandemia, ¿no? Aparte, también su canal también nos comunicaba otro tipo de modificaciones, ¿no? De repente por ahí, pero también tiene ese canal. Entonces, podemos también citar un video, en el caso que por ahí necesitemos, se puede hacer también, ¿no? Muy bien. Entonces, y como ven acá, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Vamos a utilizar aquí. Y vamos a nuestro Zotero y me aparece de esta forma, ¿no? Grabación de video, Minsa, y así por el estilo, ¿no? Si yo por ahí tengo un video de alguna otra grabación en inglés o algún congreso, alguna ponencia, pues también lo puedo hacer de la misma forma, de forma manual, ¿no? En el caso de que no esté obviamente en YouTube. Muy bien, entonces
No sé si tienen alguna duda de cómo aplicar Sotero. Doctor Roque aún no tiene, no me ha dado respuesta. Déjeme revisar a ver si consiguió responder. Yo sabía que hoy día él tenía clases, dictaba clases todo el día, justo por los feriados le tocó recuperar, es lo que me había comentado, le tocó recuperar casi todo el día de clases, considerando el feriado de mañana también le tocó recuperar clases hoy día de mañana y con el feriado del viernes. Sí, no, todavía no tengo respuesta. Yo voy a conseguir esa respuesta lo más pronto posible. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema de Sotero como referenciador bibliográfico? Cualquier duda, consulta que puedan tener. Recuerden siempre que no va a ser posible utilizar Sotero si es que no tenemos el Microsoft Office activo, con la licencia activa. ¿Ok? Si no hay preguntas, vamos a darnos un descansito, bueno, hasta las 7 minutos, hasta las 4:30, que es que comienza la siguiente ponencia de doctor Arango con respecto a ética en investigación.